¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Mientras mazo acá mi pan, quiero hablarle un poco sobre la panadería casero. Algunas personas quieren iniciar su panadería casero en casa. ¿En qué consiste la panadería casero, familia? La panadería casero, panadería y confitería casero es una forma de hacer productos caseros en casa para salir a vender. Salir a vender o montar un pequeño puestito enfrente de tu casa. O si usted ya tiene un almacén, una despensa, pueda ofrecer dentro de su despensa sus productos caseros de panadería y confitería. ¿Cuál es la diferencia entre panadería casero y lo convencional? Lo convencional ya sabemos ya que tenemos que tener herramientas mucho más caras, mucho más industriales. Y la producción es mucho más industrial, en más cantidad. Y obviamente que la forma de producir es distinto, se usan muchos productos que conservan los panes, que son anti-moho, mejorantes para harina, muchos productos que de repente en la panadería casero no utilizamos. Por ende, la panadería casero es una forma de hacer pan en casa, utilizando las herramientas necesarias que tenemos en el hogar, familia. Lo que podemos tener, lo que podemos juntar en el hogar y utilizar para hacer nuestros productos y salir a vender. Algunos de ellos son, por ejemplo, voy a citarle, que son muy importantes. Es, por ejemplo, tener un horno. Mínimamente un horno de 60 litros, familia. 40 litros ya es muy pequeño. 60 litros aproximadamente ya uno puede producir un poquito más rápido con ese tamaño de horno. Porque puede meter asaderas más grandes, puede hacer productos de 1 kilo, de 2 kilos. O inclusive de 100 litros. Yo tengo, por ejemplo, un horno de 100 litros que me permite meter, por ejemplo, unas asaderas así de este estilo. Esta, por ejemplo, es una asadera que tiene acá 53 centímetros y 33 de ancho. Y este tipo de asadera se manda a hacer o se compra por ahí. Y miren, yo, por ejemplo, corté esta asadera para entrar en mi horno y no pasa nada, familia. Que sirve como una plancha, ¿verdad? Entonces, a medida que el horno sea un poquitito más grande, es mucho mejor. Sin embargo, no necesariamente debemos tener horno grande, familia. Estoy haciendo mi pan acá. Voy a ir haciendo de a poquito mientras que hablamos. No necesariamente tenemos que tener un horno muy grande, familia. No necesariamente. Para iniciar la panadería casera. Otra de las herramientas fundamentales dentro de la panadería casero es tener una mesa para amasar, familia. Una mesa que te pueda servir para poder amasar tu masa. Si es posible, debe ser una mesa completamente de madera. Una mesa que sea una mesada puede ser de azulejada o simplemente una mesa de madera de melamina o algún tipo de mesa que tiene una madera fina y que pueda uno amasar mucho más tranquilo. Por sobre todo que sea una mesa que tengan tablas anchas de manera que podamos amasar tranquilamente encima. O simplemente mandar a hacer una mesita de acero inoxidable que tampoco es demasiado caro, familia. Uno de 1 metro cuadrado ya te sirve para amasar. Otra de las cosas fundamentales es tener una estantería, por ejemplo, como esta, así. Mira esta estantería, familia. Una estantería así de metal no es caro. Acá en Paraguay se consigue a partir de 150.000, 200.000 y sirve para poner todos tus ingredientes, para poder tener bien especificado tus ingredientes y que te sea rápido, familia. Y hablando de las herramientas pequeñas, obviamente no te puede faltar para pesar. Siempre hay que tener algo para pesar, porque cada herramienta, cada receta que hacemos, por ejemplo acá en Aprender Haciendo, nosotros pesamos. Yo no uso en cuchara ni en medidores, directamente pesamos y medimos en litro, en mililitro para nuestra receta, para que salga mucho mejor. Otro es tener charolas para amasar, familia. No hace falta muy grande. Estos son, por ejemplo, se puede amasar bien 1 kilo en esto. Yo siempre recomiendo charolas de acero inoxidable, porque por algo en la maquinaria pesada en la panadería todos son de acero inoxidable. Y yo les voy a contar por qué, familia. Porque no se pega tanto, familia. Si voy a hacer en un plástico o hacer sobre un tipo de vidrio o algo,
la masa se pega mucho y no es como un acero inoxidable. Es mucho más rápido de limpiar, mucho más higiénico, así que yo siempre recomiendo. Pero si no tiene, usted no se preocupe, use lo que usted tenga en su casa también. Es muy importante tener una espátula. Desde el principio de nuestro canal nosotros habíamos enseñado que la espátula es muy útil. Esto sirve para despegar la masa fácilmente, sirve para cortar la masa, sirve para limpiar las asaderas. Con lo que se pegan por las asaderas, con esto podemos despegar y limpiar. Esta espátula es multifuncional, familia, y yo les recomiendo 100%. Y además es de metal, ¿verdad? Y el metal es mucho más fácil de manejar, se pega muy poco la masa por esta espátula. Otra de las cosas que tenemos que tener siempre, infaltable, es el palo de amasar. Otras herramientas pequeñas, por ejemplo, cortadores. Estos son cortadores de alfajor, por ejemplo, que sí o sí uno debe comprar por ahí en una hojalatería, que no cuesta nada. Esto cuesta 5.000 guaraníes, familia. Y los alfajores ya saben que son productos esenciales número 1 en la panadería casero. Tenemos que tener jarras medidores también. Esto, por ejemplo, es una jarra medidor. También yo solía utilizar desde el principio de mi video estos medidores. Estos eran biberones de mi hijo y tiene su medidor, y yo utilizaba estos también. Y también tenemos que tener algunos tarritos así para esponjar la levadura. Yo tengo un montón de estos. Voy reciclando lo que uso de los dulces, de guayaba, de leche, lo que sea. Voy reciclando y todo esto sirve para esponjar la levadura. Es muy importante también tener cubiertos, lo que ya tenemos ya en el hogar, que son cuchillo, cuchara, tenedor. Y a ver, otra cosa esencial que tenemos que tener, es muy importante tener un basurero también. Un basurero. Yo tengo acá mi basurero, donde yo trabajo mi basurero, porque en la panadería se ensucia mucho, uno también se ensucia mucho, y muchas veces necesitamos usar el basurero para ir limpiando y para ir saneando el ambiente. Bueno, en cuanto a el lugar de trabajo, familia. El lugar de trabajo puede ser su cocina normal. Puede ser una cocina en cualquier lugar del hogar, en su cocina normal, siempre y cuando puedas intercalar lo que es el horario de cocina para la comida, cena, merienda, lo que sea, y el horario de producir tus productos caseros para la venta. Porque uno no puede estar cocinando ahí, haciendo su comida y a la vez haciendo el pan, haciendo fermentar acá. Uno necesita muchas herramientas y muchas mesas para poder tener sus productos, familia. Otra de las cosas muy importantes, voy a ir acá y le voy a enseñar, que es muy importante tener, es, si les toca la oportunidad y van a trabajar en una panadería casera, familia, un carrito así. No hace falta de metal, pueden hacer de madera o algo que les pueda servir para poder poner sus asaderas y no andar poniendo sus asaderas en las mesas, familia, porque poner la mesa llena todo rápido. Así que si tienen la oportunidad, hagan eso. Pero lo más importante acá es que si tienen un lugar para trabajar, por ejemplo, un lugar cerrado. Yo, por ejemplo, tengo acá mi lugar 100% aparte, un lugar aparte donde yo trabajo en mi panadería casero, familia. Este es totalmente aparte y está totalmente diferenciado de lo que es mi hogar. Esto, por ejemplo, es mi hogar. Salgo acá. Acá hay un pasillo. Esta parte es todo lo que es la producción, todo lo que es mi producción, mi fábrica. Y esta parte de mi hogar, totalmente aparte. Es muy importante. Pero si ustedes no tienen la posibilidad, ustedes pueden hacer su cocina, no hay ningún problema, familia. Pero si tienen una posibilidad en el hogar, una pequeña pieza totalmente aparte, donde pueden poner su hornito, su mesa, sus herramientas esenciales, su estantería,
sería genial, familia, porque así uno trabaja totalmente aparte de ahí, uno sale de ahí, cierra la puerta, mientras que está fermentando su pan, su bollo, lo que sea, ni un niño puede entrar o ni una persona puede entrar a hacer algo que no se debe, ¿verdad? A ensuciar o de repente a mover por ahí. Entonces es muy importante un lugar cerrado. Otra cosa importante, familia, es una heladera. Miren, mi heladera no es tan linda, pero sirve. La heladera es fundamental tener una heladera para poder hacer para poder guardar todos tus productos como la levadura, la manteca, el huevo, lo que sea, ¿no? Hablando un poco de los productos esenciales que necesitamos, los insumos esenciales que necesitamos, es la harina, la sal, el azúcar, el huevo, la levadura y la manteca, el aceite. Esos son lo esencial, familia, que nos tiene que faltar. Y las esencias, esencia de vainilla, esencia de coco o lo que quiera usar en tu producto. Yo por lo general uso tres tipos: esencia de panetón, vainilla y coco. Son las esencias que más utilizo para poder hacer mis productos, familia, ¿sí? Y nada, de repente algunos que otros productos como la canela, el chocolate, por ejemplo, coco rallado, son insumos para decoración que tampoco debe faltar en tu lista de productos, familia. Pero lo esencial, ya le dije toda la lista: la sal, la harina, el aceite, la manteca, el huevo y la levadura. Con eso uno ya puede hacer muchas cosas, familia. En cuanto a la rentabilidad de la panadería casera, yo les cuento que, por ejemplo, un producto que te costó producir 15.000 guaraní, por ejemplo, ese producto, por lo general, uno al vender todo, si llega a vender todo, te terminas teniendo en tu mano un 30.000, 35.000 guaraní. Eso sería más o menos la rentabilidad. Podríamos decir que sería como un 50 a 100% si logramos vender bien. Eso también depende mucho del tipo de cliente que tenemos, familia. En dónde está ubicado tu lugar, si tú estás vendiendo en tu lugar donde vos estás. Obviamente, si una buena ubicación, el tipo de cliente, el tipo de gente que vive ahí, el nivel de capacidad de pago de las personas que viven alrededor de todo eso influye en que uno pueda poner un precio y que pueda ir agarrando una clientela de acuerdo a tu zona. Lo otro es, por ejemplo, que si tú no vas a vender dentro de tu lugar de trabajo, ir a vender en otro lugar, salir, familia, ir a agarrar tu producto y llevar y ofrecer en otros lugares. Tiene muy buena rentabilidad, pero yo le voy a ser muy sincero, familia, la panadería casero es simplemente nada más para mantenernos, es para ayudar en el hogar, para tener un poco más de ingreso, para tener un poco más de oxígeno, para no simplemente pasarse en el hogar y gastar nada más, sino que producir algo, vender, volver a producir, vender lo que sobra, a veces comemos, y así vamos haciendo una especie de va y ven, entra y sale de dinero, y ayudamos muchísimo. Pero es muy importante, por ejemplo, para las amas de casa, de repente gente que están jubilados y que quieran iniciar, tener otro tipo de ingresos. Es muy importante porque ayuda muchísimo en el hogar, familia. Hay muchos pequeños ingresos constantemente y eso ayuda muchísimo. Eso sí, si uno de repente consigue un producto estrella, por ejemplo, mi bollo me sale espectacular y mi bollo le gusta a la gente, entonces yo puedo enfocarme 100% a la producción de mi bollo y salir a vender y hacer que ese mi bollo sea mi producto estrella y que me dé una rentabilidad mucho más grande, familia. Eso sí, tenés que tener un vehiculito, alguna moto, algo para salir, ofrecer, buscar público más afuera de lo que uno tiene alrededor, nada más. Así que yo les recomiendo, si tú eres una ama de casa, eres un papá jubilado, tiene algún otro tipo de ingreso y estás
libre en tu casa y quieres hacer algo más para ayudar más y para mantenerte también sano, trabajando, entreteniéndote. Y si sos ama de casa 100%, marido trabaja afuera, tú puedes hacer la producción casera en casa. Sin tantas herramientas, podés iniciar en tu hogar, familia. Así que recomiendo 100% para todo lo que desean seguir nuestra receta acá en Aprender Haciendo, todo lo que hacemos, cómo hacemos y estos consejos que les estoy contando, familia, seguir estos pequeños pasos, estos tips, tener en cuenta las herramientas necesarias que estamos utilizando acá y 100% a meterle, familia. Nada más, eso era nuestro videito de hoy, a darle un pequeño consejo a aquellos que quieran iniciar. Obviamente fue un poquito resumido y rápido, pero para muchos ya le va a servir y ya le va a dar una pequeña idea, familia. Así que nada más, te deseo lo mejor, éxito en tu emprendimiento. Suscríbete y no, déjame manito arriba y un comentario. Nos vemos pronto. Chao, chao.